Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a tu programa Resplandece Hoy. Como siempre, su amiga y hermana Yelisa Vázquez les habla y es un placer para mí compartir con cada uno de ustedes a través de las diferentes vías en el cual ustedes me escuchan y así compartir la palabra de la semana mediante este podcast. Y hace unos días, por cierto, estaba leyendo un escrito de un amigo y colega de infancia acerca de qué estarías dispuesto a perder para mantenerte íntegro. O yo lo llevaría al contexto, ¿qué estaría dispuesto a perder para mantenerte cerca de Dios? Esa fue la palabra que recibí en esta semana y quiero agradecer a mi hermano y amigo Olvis Morrobel por esas hermosas palabras que hablaron a mi vida y hablaron a muchas personas que siguen su website todas las semanas. Y este tema vamos a reflejarlo en la vida de un hombre que fue caracterizada una vida limpia, una vida fiel, una vida que aunque en la palabra de Dios no se hable mucho acerca de su vida personal, pero sí se habla de lo más importante, de la fidelidad de este hombre para con Dios, y este es nada más y nada menos que Esteban. Y para poder hablarle más ampliamente acerca de la vida de Esteban, voy a tomar una referencia del artículo de God Questions. En Hechos 6:5 presenta a un fiel hombre de Dios llamado Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cabe señalar que siempre ha habido creyentes fieles cuyo amor y compromiso por el Señor parece brillar tanto que otros a su alrededor lo notan. Y Esteban era un hombre así. No se sabe nada acerca de la vida personal de Esteban, de sus padres, sus hermanos, o si tuvo esposa o hijos. Sin embargo, lo que se sabe acerca de él es lo que verdaderamente es importante. Fue fiel incluso cuando se enfrentó a una muerte segura. Esteban fue uno de los 7 hombres que se escogieron para ser responsable de la distribución de alimentos a las viudas de la iglesia primitiva. Después que surgió una disputa y los apóstoles reconocieron que necesitaban ayuda, también estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Surgió oposición, dice en Hechos 6:8, pero aquellos que discutían con Esteban no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Entonces los hombres decidieron acusar falsamente a Esteban, acusándolo de blasfemo y haciéndolo arrestar. En Hechos 7 registra el testimonio de Esteban, que es quizás la historia más detallada y concisa de Israel y su relación con Dios de todas las Escrituras. Esteban no estaba preocupado por su existencia terrenal, determinando en cambio estar firme del lado de Jesucristo, sin importar las consecuencias. Dios lo inspiró para hablar con denuedo, acusando acertadamente a Israel de no reconocer a Jesús, su Mesías, rechazándolo y asesinándolo, como habían asesinado a Zacarías y a otros profetas y hombres fieles a lo largo de sus generaciones. El discurso de Esteban fue una acusación contra Israel y su fracaso como el pueblo escogido de Dios, a quien se le había dado la ley, las cosas santas y la promesa del Mesías. Naturalmente, estas acusaciones, aunque ciertas, no fueron bien recibidas por los judíos. En su discurso, Esteban les recordó a su fiel patriarca Abraham, y como Dios lo había llevado de una tierra pagana a la tierra de Israel, donde hizo un pacto con él. Habló de las jornadas de su pueblo, desde la estadía de José en Egipto hasta su liberación por Moisés 400 años después. 400 años después. Trajo a la memoria cómo Moisés se había encontrado con Dios en el desierto de Madián, en una zarza ardiente, y explicó cómo Dios había empoderado a Moisés para conducir a su pueblo de la idolatría y la esclavitud hasta la libertad.
y los tiempos de refrigerio en la tierra prometida. A lo largo de su discurso, les recordó repetidamente su continua rebelión e idolatría, a pesar de las poderosas obras de Dios de las que fueron testigos oculares, acusándoles así de su propia historia, que hizo que se irritaran más hasta de no querer oírlo más. La ley de Moisés establece que el pecado de la blasfemia merece una sentencia de muerte, usualmente por la lapidación, y la encontramos en Número 15 de 30 al 36. Justo antes de que estos judíos arrogantes y no redimidos siguieran el castigo prescristo, comenzaran a apedrear a Esteban, que lo refleja en Hechos 7, 55 al 56. Registra sus últimos momentos de vida terrenal, justo antes de atravesar el velo entre el cielo y la tierra. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Y justamente la palabra de Colosenses 3, del 2 al 3, podría haber sido escrita acerca de la vida de Esteban, aunque son aplicaciones a todos los creyentes. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida de Esteban, y más aún su muerte, debe ser un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir comprometido con el Señor, aún frente a la muerte. Fiel para predicar el Evangelio con denuedo, conocedor de la verdad de Dios y dispuesto a ser usado por Dios para su plan y propósito. El testimonio de Esteban sigue siendo un faro, una luz para el mundo perdido y moribundo, así como una historia precisa de los hijos de Abraham. Desde luego, estas palabras nos dan una enseñanza muy importante. Esteban, en su momento en cual estaba siendo objeto para ser apedreado por el pueblo de Israel, me llama la atención que él no hizo nada en su defensa, porque él sabía quién era su creador. Él sabía que quien lo iba a defender de verdad era nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú ahí te preguntarás, ¿pero por qué no dijo nada? ¿Pero por qué no hizo nada para defenderse? ¿Sabes por qué? Porque Esteban renunció completamente su defensa para hacer la voluntad de Dios. Y al principio decía que ¿qué estabas dispuesto a perder para mantenerte cerca de Dios? Esta es mi pregunta. Quizás en la vida de Esteban, él estuvo dispuesto a perder su propia vida terrenal para estar cerca del Señor. Él perdió totalmente ese compromiso de poder defender su carne y automáticamente fue enaltecida su vida espiritual. Aquí hay muchas personas que desde luego me están escuchando y saben a qué Dios le ha llamado o qué Dios le está diciendo que dejen, que Dios le está diciendo pon en balanza eso que tienes en tu vida, eso material, y ponlo conmigo a ver qué es más importante, si eso o aquello. Y hoy quiero decirte, deja de poner en comparación el valor de Cristo en tu vida con esas cosas materiales. Comienza a responder esta pregunta. ¿Qué estás dispuesto a perder para mantenerte cerca de Cristo? Recuerda que las cosas materiales no tienen valor y por ende no se compara a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Como tal, te exhorto en este momento que si tu objetivo de vida es vivir y mantenerte cerca del Señor, vas a estar expuesto a tener que alejarte de tantas cosas que verdaderamente a tu carne le agradan, que verdaderamente a tu ser le satisface. Mas el Señor, por alguna y otra razón, te está diciendo que lo dejes, te está diciendo que lo pares, pero tú
inconscientemente estás poniendo por el medio lo que es eso que está llamando a tu carne entre tú y Dios. Y Esteban, vuelvo y recalco en este ejemplo de la Biblia, Esteban en el momento que fue apedreado, no se echó a un lado, ni mucho menos abrió sus labios para defenderse. Hoy yo estoy hablando con un sinnúmero de personas que me está escuchando y que sabe que está siendo objeto de malos comentarios que no son verdad en su vida. Más sin embargo, Dios les está diciendo: calla, que yo peleo por ti, que yo voy a dar respuesta. Y no hay cosa más bonita y más grande cuando tú sabes cerrar tus labios y dejar que Dios hable por ti. En medio de ese proceso, Dios habla por ti. Y aunque, escúchame bien, aunque sea difícil el momento que estés atravesando, por el hecho de que te atreves a decir: yo recibo a Cristo y quiero a Cristo en mi vida, eso es lo que te va a ayudar a que puedas ser fuerte y no dejarte doblegar por las acusaciones de los demás, y a mantenerte dispuesto a negar tu propio derecho para defender el derecho de Cristo. Ese es el legado del Hijo de Dios. Ese es el legado de nosotros, los hijos coherederos de Cristo. Negarnos a nuestras propias carnes y a nuestros deseos para que se establezca en nosotros el deseo y el propósito de Cristo. Quizás tú ahí te preguntarás: Yelisa, pero tú no sabes por lo que estoy pasando. Tú no sabes la difícil situación en la que me encuentro. No. Yo no la conozco, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene contigo, pero yo sí sé que si estás escuchando estas palabras es porque Dios te está llamando a que te propongas a dejar eso que tu carne desea para satisfacer a tu Creador y Señor, Rey de todo el mundo. Mis queridos amigos, estas son las palabras que he recibido en esta semana para cada uno de ustedes. ¿Qué estás dispuesto a dejar para mantenerte cerca de Dios? Para mantener tu relación cercana a Cristo. Yo no la conozco, claro que no la conozco, pero Dios sí la sabe y tu corazón también. Por ende, en este momento, proponte en poner en tu vida lo que verdaderamente tiene valor. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y te exhorto, como siempre lo he dicho, que trates de sumergirte en la palabra de Cristo, que sé que ahí vas a encontrar la respuesta a todas esas incógnitas que cada día se levantan para hacerte dudar y para confundir tu vida. Así que nada, deseo de todo corazón que pongas en práctica estas palabras y que te preguntes, pero ahí mismo también te dé respuesta de qué es lo que Dios te está pidiendo en este día. Bendiciones mil, mi querido público presente, y para mí siempre será un honor compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Que Dios les bendiga.